Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido, un invitado internacional, el cual nos entusiasma muchísimo desde que concebimos la idea de retomar el podcast. Era de los que teníamos en la lista y lo que nos encantó es que desde el momento en que le dijimos del proyecto de una dijo que sí. Un honor de verdad tenerlo por aquí. Doctor Esteban Carbonell, ¿cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, para mí es más bien un honor el poder colaborar con el espacio que has introducido y poder colaborar también con nuestros amigos oyentes, que entiendo son muchos, y desde mi humilde perspectiva, pues dar algunos puntos de vista. Claro que sí, la verdad que lo platicamos fuera de cámara. Yo creo que con usted podríamos tener 2, 3, 4, 20 capítulos y el proyecto se llamaría Eclécticos Esteban Carbonell porque su currículum es impresionante, las oportunidades de estudiar han sido en muchísimos países y yo creo que es una meta que deberían trazarse nuestro público cautivo que son estudiantes y abogados en construcción. Pero para entrar en contexto, me gustaría comenzar por preguntarle algo que le hacemos a todos los invitados, pero nos permite como empatizar y encontrar el lado humano. En su juventud, ¿cuál fue la motivación o qué lo llevó a estudiar le decimos aquí en México, la poderosísima carrera de Derecho para entrar en contexto y que el público pueda ir empatizando? Bueno, debo confesarles que inicialmente no iba a estudiar la carrera de leyes cuando estaba en las aulas escolares. Mi inclinación era más por temas de historia y de filosofía. Sin embargo, en Perú, un profesor de historia o de filosofía, o propiamente quien siga la carrera no de educación, sino de historia o la filosofía misma, pues resulta un poco complicado poder subvencionar pues, los gastos mínimos para poder tener una vida pues cómoda, poder viajar, conocer el mundo, etcétera. Sin embargo, siguen siendo mis aficiones y yo tomé la decisión, les confieso, de estudiar la carrera de leyes cuando estaba en la etapa secundaria, y quien me abrió los ojos fue un profesor que dictaba un curso en aquella época llamado de educación cívica. Ok. Y este curso básicamente cifraba los detalles de desarrollo del mismo en la Constitución. Entonces, nosotros teníamos una constitución bastante nueva, la constitución del año 79, que ya fue derogada porque actualmente en Perú existe una constitución del año 93, pero cuando yo estaba en las aulas escolares era la constitución que nos regía y tenía poco menos de una década de vigencia de haber sido sancionada. Y eso de alguna manera despertó en mí ciertas condiciones para explorar cuáles eran nuestros derechos como ciudadanos, nuestras obligaciones, cuál era el rol promotor del Estado, el régimen económico, etcétera. Eso, les confieso, en mí despertó un gran interés y eso de alguna forma hizo que me inclinara por la carrera de leyes. Y a lo largo de estos años, que bueno, ya no son tan cortos, me he podido dar cuenta que no me equivoqué, que si tuviese que escoger nuevamente una carrera, pues escogería la carrera de leyes, ¿no? Y hubo textos que finalmente también, independientemente de la Carta Magna, te llevan a pensar el por qué no estudiar leyes, ¿no? Yo recuerdo mucho un libro que curiosamente hace unos meses me pidieron que haga algunos comentarios para una revista de México, curiosamente, ¿no? Que se llama Cartas a un estudiante de Derecho, que escribe alguien que muchos consideran que es pariente mío, que es el doctor Miguel Carbonell. No somos parientes, confieso, pero grandes amigos. Entonces, cuando me pidieron ese encargo de poder hacer un comentario de ese libro, se me vino a la mente cuando yo empecé la carrera de leyes, ¿no? Y muchas de las pautas que en ese libro están, pues las he seguido a pie juntillas, ¿no? Como por ejemplo, fijarte hábitos de lectura, formas de investigar, el hecho de conocer nuevos horizontes a nivel del mundo, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, mis estudiantes me preguntan cuál es mi mejor inversión, ¿no? Porque siempre te lo piden, ¿no? De repente se te aloja en la mente
que sea pues un bien material, ¿no? De repente pues un auto, un coche, como dicen ustedes, una casa, una mansión, qué sé yo. Yo contesto todo lo contrario, ¿no? Yo digo que mi mejor inversión la he puesto en los tiempos que, bueno, lamentablemente por hoy están ligeramente frenados por el tema de la pandemia, que son mis viajes, ¿no? Eso me ha permitido, les confieso, tener un horizonte bastante amplio, ¿no? Ese para mí es mi mejor inversión. O sea, si me dieran a escoger qué es lo que me gustaría hacer de acá a 20 o 30 años, que me restan probablemente de vida, yo diría viajar, porque eso te ayuda muchísimo. El mundo es un libro abierto, ¿no? Y depende de cada uno saber qué escoger, qué explorar, qué tomar, y eso no te lo quita nadie. O sea, te podrán secuestrar, te podrán robar el dinero que tienes de repente en tu cuenta de ahorros, pero lo que tienes en la mente, lo que queda, eso nunca te lo podrá quitar nadie, ¿no? Y esas experiencias son las que yo les transmito a mis alumnos en clases. Más que darles una lección de leyes o de derecho, busco que sean buenas personas, que sepan distinguir entre, por ejemplo, ser honesto y ser íntegro, ¿no? Unos dirán, profesor, pero no es lo mismo ser honesto que ser íntegro. No. Y te voy a graficar esto con un ejemplo. Hubo un día que una persona pidió una pizza, una noche, y él estaba alojado en un hotel, y llegó el repartidor de pizza y le deja la caja sellada. Él la abre cuando ya el repartidor se había ido y se dio cuenta que dentro de la caja de pizza no había ninguna pizza, que habían $20,000 en fajos de 100. Entonces él dice, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Entonces la mujer que estaba con él en la habitación le dice, uy, nos ganamos, son $20,000 y tú solamente has pagado $10 por la pizza. No importa, con eso tenemos para comer 1,000 pizzas. Así que, y él dijo, no, hay que devolver el dinero. Así que la mujer, no, que, ¿por qué? No, hay que devolver el dinero porque mi padre me ha enseñado a ser honesto. Entonces, se fue con la caja del dinero a la tienda y todo el mundo lo esperaba y lo ve sorprendido y dice, cuando lo ve entrar con la caja, se dan con la sorpresa que en esa caja habían guardado el dinero de toda la semana de la venta de las pizzas. Y que el repartidor no se dio cuenta y la llevó y la dejó. Entonces le dicen, señor, vamos a hacerle una entrevista por la radio porque ya habíamos denunciado el hecho y cuántas familias se van a ver favorecidas porque usted está devolviendo, por ser honesto, los $20,000. Y él dice, no, 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 no me haga ninguna entrevista. Dejo la caja y me voy. Pero señor, ¿usted vive acá? No, yo estoy de turista, solamente estoy en un hotel. Bueno, entonces pasamos al hotel y le hacemos entrevista en el hotel. No, señor, lo que pasa es que me va a meter usted en un grave problema con mi esposa. ¿Qué eso? ¿A su esposa no le gustan los periodistas? No, es que con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Entonces, ahí está la gran diferencia entre ser honesto, ¿no? Y lo que te mencionaba de ser íntegro. O sea, esta persona sí era realmente honesta porque devolvió el dinero, pero no era íntegro porque le estaba sacando la vuelta a la esposa con la amante, ¿no? Entonces, muchos piensan, ¿no? De que el ser íntegro basta con lo que uno pueda darle a la sociedad, pero hay algo que uno nunca puede ocultar, que es lo que uno lleva adentro, ¿no? Claro. Y eso no lo puedes ocultar a nadie, salvo que tú seas pues una persona deshonesta a carta cabal, entonces no eres ni honesto ni íntegro, ¿no? Hay algunos que logran subir un peldaño, son honestos, pero no llegan al otro peldaño que es ser íntegro. Y eso lo vemos mucho, ¿no? En el ámbito del derecho, de la política, o sea, en verdad. Y eso es lo que trato de transmitir siempre, ¿no? Con las personas como tú, que eres bastante joven y que pueden todavía cambiar si es que están en el camino no tan bueno como se espera. Claro. Sí, definitivamente son conceptos que de repente en la facultad o incluso antes escuchas, pero si tienen dos connotaciones diferentes y cuando llega alguien como usted a aclararlos, y qué mejor con una anécdota, porque lo hemos dicho aquí mil veces, a veces aprendemos más en esas anécdotas que en una hora de cátedra. Entonces, qué increíble que ese tipo de enseñanza usted la pregone y de hecho, pues sí, ¿quién no leyó ese libro, no? De Cartas a un estudiante de Derecho también de Carbonell y da esos pequeños tips que son indispensables. En sus descripciones, en sus páginas web, usted menciona mucho esa cuestión
cuestión viajero por el mundo. Viajero por el mundo, eso es algo increíble, porque al final creo que es lo único que te llevas tras el periodo de vida que tengas aquí en el plano terrenal. Y bueno, si usted nos puede contar brevemente alguna de sus mejores anécdotas que en la experiencia a lo mejor no iban a lo mejor con ese sentido, pero que en su vida laboral o en su vida profesional, mejor dicho, era la palabra que buscaba, han impactado de gran manera. ¿Algún viaje, alguna anécdota? Bueno, resulta interesante tu pregunta, puesto que veo que sí sigues mi página en el Facebook, que dicho sea de paso, les confieso, es la única red social en la que estoy adscrito, porque muchos me preguntan si tengo Twitter o si tengo Instagram. Le digo, bueno, no me considero un artista para tener Instagram. Twitter, no soy político. Facebook, bueno, por el número de amigos que tengo en el mundo, entonces me obligaron de alguna forma a tener Facebook. Y claro, yo siempre titulo a las historias que suelo colgar con alguna frecuencia notas de viajeros, porque en verdad, y le doy una cierta connotación o categoría, ¿no? Para poder distinguirlas, ¿no? Si es un tema culinario, es un tema académico, si es un tema, no sé, personal. Y, y algo que nos lleva a pensar que cuando uno viaja, conoce nuevas cosas, trato en lo posible de no viajar a los mismos países siempre, ¿no? Salvo pues que algún tema académico me lleve nuevamente a un país que ya conozco, ¿no? Por ejemplo, México, he viajado muchas veces a tu país. La única parte que no conozco es la parte del norte, ¿no? La parte de Los Cabos, la frontera ya con los Estados Unidos, pero sí conozco mucho Ciudad de México, conozco casi todas las playas que tienen tanto en el Atlántico como el Pacífico. Yo recuerdo mucho, Ricardo, que un profesor en la universidad nos decía que cuando uno viaja a un país nuevo por primera vez, debe conocer la idiosincrasia de la gente, de las personas que viven en dicha ciudad. Entonces un alumno, recuerdo que le preguntó, profesor, ¿y cómo me doy cuenta de esa idiosincrasia? ¿Cómo poder entender a dichas personas? Y él dijo, bueno, tienen que ir ustedes a dos lugares en donde van a poder conocer de cerca la idiosincrasia de esa persona. Entonces todo el mundo atento, pues, ¿no? ¿Qué lugares serán? Por ahí dijo, a ver, ¿usted qué cree? Yo creo que una iglesia, profesor. No. Profesor, yo creo que el Congreso de la República. No, tampoco. De repente, una plaza, no sé, central. No, tampoco. Bueno, como dicen ustedes, nos quedamos, no sabemos cuál es la respuesta. Entonces él dijo, los dos lugares que desde mi punto de vista debería uno siempre visitar para conocer la idiosincrasia de una cierta población o de un país que va uno por primera vez es un estadio de fútbol o un mercado. Porque en el estadio de fútbol la gente se quita la careta y vive y hincha por un club, ¿no? Y definitivamente ahí conoce de cerca el sentir de una población. Y los mercados, porque es tan variopinto lo que se pueda ofrecer desde un producto, un servicio, que igual nos va a hacer conocer de cerca el hecho de las personas que viven en ese país. Y de verdad que yo le he dado mucho lustre a ese pensamiento y cada vez que voy a un país nuevo, voy a un estadio de fútbol, porque me gusta mucho el fútbol, y a un mercado, o a ambos, si se puede a ambos, ¿no? Ahora, claro, tú dirás, ¿y por qué te gusta el fútbol? Sería la otra interrogante, ¿no? ¿Por qué no otro deporte? No solo porque es el más popular del mundo, y eso creo que está Evidente. acreditado, ¿no? Es el más popular del mundo, sin desmerecer al resto de deportes. Pero siendo un deporte colectivo, pienso que en función a las múltiples competiciones que hay a nivel tanto local como internacional, que hermana a los pueblos, porque eso es justamente lo que el deporte busca, ¿no? Fomentar la solidaridad, la hermandad, y otro tema que va muy vinculado al tema de las leyes, la disciplina, puesto que si uno no tiene disciplina, y no solo en el campo de la carrera de leyes, ¿no? De derecho, sino cualquier rama, pues no vas a llegar a un buen puerto, ni muy lejos, o simplemente
vas a llegar a lo que señalaba hace un momento de la integridad, ¿no? Tú puedes decirle a tus maestros, sí, yo entendí muy bien la clase, mis notas hablan por sí solos, pero de repente tú lograste esas notas engañando, ocultando información, ¿no? O sea, de una manera que tú puedes considerar honesta, pero que en realidad es poco íntegra, ¿no? Entonces al final te estás engañando tú mismo. Claro. O sea, no se trata acá de que tú vayas avanzando las materias y los ciclos, puesto que al final quien va a salir perdiendo eres tú, ¿no? Totalmente. Y acá hay otra anécdota. Yo recuerdo mucho de un profesor que ya era un anciano, que ya estaba prácticamente por jubilarse, y bueno, llegó al aula y tenía un periódico bajo el brazo y dijo, bueno, señores, voy a tomar el examen final. Saquen una hoja y anoten 2 preguntas que les voy a dictar. Todo el mundo, ¿qué? 2 preguntas nada más, sí, 2 preguntas. Y van a tener 1 hora para contestar. ¿Qué 1 hora para contestar? Sí, señor. En cada carilla ponen una pregunta, me la contestan y el primero que termine me entrega la hoja. Total, les hizo 2 preguntas y la gente quedó extasiada porque dijo, pero profesor, usted no enseñó eso en clase. Bueno, señores, los que me han escuchado y han estado atentos, creo que no van a tener ningún problema en absolverlos. Entonces, silencio y se ponen a... Abrió su periódico y se puso a leer el periódico en clase. Entonces todo el mundo se comenzó a soplar y a hablar y que mira, que no sé qué. Y era tanto el barullo que ya el profesor no pudo y dejó el periódico sobre la mesa y dijo, disculpen, les dije que el examen es individual, no grupal. Veo que están conversando, que se están levantando, que se están pasando notas, que se están hablando al oído. ¿Qué creen? ¿Que yo soy un sonso? Entonces, y todo el mundo pensó que el profesor iba a anular el examen. Hizo todo lo contrario. Dijo, miren, el examen sigue en ciernes. Si quieren conversar entre ustedes, lo conversen. Si quieren salir con el examen a la calle, pueden salir. Si quieren consultarle a un alumno de un grado mayor, lo pueden hacer. Pero eso sí, les voy a decir algo. Los únicos que van a salir perdiendo acá son ustedes. Entonces hubo un alumno que levantó la mano y le dijo, profesor, ¿y por qué vamos a perder? Porque ustedes me pueden engañar a mí, se pueden engañar a ustedes mismos, pero a la vida no la van a poder engañar nunca. Así que cuando salgan de la escuela de leyes, ¿a quién le van a consultar si ya no son alumnos? Totalmente. Y lamentablemente esa va a ser la sanción ética y moral que la vida misma les va a imponer. Así que si gustan, sí pueden seguir conversando, no hay ningún problema. Y volvió a agarrar su periódico y siguió leyendo. Qué gran anécdota. Yo me imagino que eso marcó un parteaguas en la vida estudiantil y yo creo que profesional de aquellos jóvenes, definitivamente. Son de esos Eso sí. profesores que te retan no solamente en el ámbito intelectual, sino en el personal y es lo que trasciende al final del día como docentes. Elegimos para nuestra charla el tema de hábitos de estudio por una larga vida académica. Por el día de hoy vamos a nada más tocarlo, ya lo tocó usted un poco. Nada más últimamente así un apunte final para dejarlo para un segundo episodio, el cual pues obviamente invitar a la gente que esté muy atentos porque va a estar muy bueno, donde ya abordaremos ya como tal esos temas, pero si nos puede contar así muy brevemente una introducción a eso para ir cerrando el capítulo de hoy. Claro que sí, Ricardo. Mira, una de las formas que toda persona debe tener, independientemente si estudia o no derecho, es la disciplina, como lo mencioné. ¿Cómo alcanzas la disciplina? Organizándote. Si estás organizado, sobre esa base sólida, puedes ya administrar tus tiempos, ¿no? Entonces, que yo sepa, salvo que haya alguien que me diga lo contrario, el día tiene 24 horas. Entonces, ¿cómo debes organizar tu día? Esa es tu primera tarea, ¿no? Yo la relato en una simple regla de 3. 24 entre 3. Son 3 espacios de 8 horas. Okay. Ahora, ¿qué haces en esos 3 espacios? Ya. Primer espacio, duermes, porque el cuerpo necesita descanso. ¿Cuántas horas? La tercera parte del día, 8 horas. Como máximo, ¿no? No 8 horas y media, ni 9, no. 8. Las otras 8 horas las dedicas a un trabajo de tu elección.
el que tú elijas, en el que más cómodo te sientas, en el que resulte de tu mayor interés, en el que no sientas que estás trabajando, que si no estás disfrutando con lo que haces, y que eso de alguna forma te va a permitir un ingreso económico que te dé ciertas satisfacciones como persona, ¿no? Porque acá no se trata de que te estén regalando las cosas o vivir siempre con los papás, no. Vas a tener un momento de madurar y volar alto, y entonces esas necesidades van a tener que ser cubiertas por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Tú mismo. Claro. Entonces, 8 horas dedicados al ámbito laboral. Y las otras 8 horas las puedes dedicar a cosas de ocio, pero asuntos que te resulten vitales para tu desempeño como persona, o sea, cómo desarrollarte como persona humana. Puede ser estudiando, viajando, los temas de tus comidas, ¿no? ¿No? Desayuno, almuerzo, cena, o ustedes que les gustan sus entremeses, por ahí en un entremés que incluye esas 8 horas. Entonces, como verás, ya tienes tu día programado en 3 partes perfectas. Al momento que te organizas, lo haces en función de esa tabla de 3, y luego simplemente lo que queda es administrar esos tiempos e ir cumpliéndolos de manera escrupulosa. Y vas a ver cómo te resulta, así de sencillo, poder desarrollarte e ir creciendo, ¿no? Totalmente. Porque aquí no se trata simplemente de crecer como un árbol sin una guía, ¿no? ¿No has visto tú, por ejemplo, algunos parques que los jardineros logran poner guías para que el árbol crezca derecho? ¿Ok? Claro, sí. ¿Ok? Cuando no lo hacen, entonces el árbol puede crecer hacia un lado o hacia el otro. Y entonces, si te das cuenta, ahí crece el árbol, ¿no? Crece, pero el desarrollo que hace es totalmente opuesto a lo que debería ser. Entonces, nosotros como personas tenemos que tomar esa guía, ¿no? Para poder luego tener una sólida organización, poder administrar. No es al revés, no es que tú administres sobre una mala organización, porque si no todo sale al revés, ¿no? Claro. Yo creo que ese sería el primer tip para poder crecer como personas y desarrollarnos de manera correcta. Totalmente, me recuerda mucho un principio de un libro que para mí fue trascendental en lo personal, que se llama Hábitos Atómicos. Más o menos es la misma, al menos la esencia. Bueno, pues de verdad agradecerle este espacio que ha tenido. De verdad estamos ansiosos de la parte 2, que es donde vamos a tal vez explorar ese tema y otros que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo en esta vida para platicar con usted sobre eso. Pero de verdad, una vez más, en nombre de la audiencia, agradecerle este espacio que nos brindó. Y algún apunte final. Obviamente vamos a dejar aquí todas sus redes sociales, bueno, sobre todo Facebook, que es donde más tiene un poquito de interacción, para que lo quiera seguir, lo busque. Y algún apunte final para despedir el episodio. No, más bien agradecerte por la invitación y por dar este espacio de intercambio de opiniones, porque aquí se trata justamente de poder no ser mezquino con lo que uno aprende, sino poder compartirlo, ¿no? Hay un dicho bíblico que dice que tú para poder recibir tienes que dar, y no al revés, ¿no? Mucho se pide, pero mucho se da al prójimo, ¿no? Entonces creo que ese debe ser un principio que debe motivarnos en el día a día. Y habrá más capítulos para poder conversar, y como bien lo decías, Ricardo, si quieren saber algo más de mí, aunque no sueno presuntuoso decirlo, que hable yo mismo de mí, pero ya que mencionas el tema de las redes sociales, pueden seguirme por Facebook o por LinkedIn, que es un segundo espacio que también por temas profesionales me sentí obligado a hacerlo por un tema de intercambio de información y documentos. Sí. Bueno, gracias nuevamente. No, al contrario, gracias una vez más. Y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final de este episodio, a los que se están suscribiendo. Y hasta una próxima ocasión. Bye. Que les vaya bien.